Muy bienvenidos a esta presentación del libro coordinado por aquí el maestro Bernardo Barranco, que se llama Depredadores Sagrados, y donde yo tuve la invitación expresa de Bernardo, la oportunidad de contribuir con un capítulo en especial, un capítulo que habla de la percepción sobre los legionarios de Cristo y por qué siguen o no siguen en auge sus colegios. Y para lograr la encomienda que me dio Bernardo, entrevisté solamente a 6 personas que me dieron su testimonio. Algunas me pidieron mantener su anonimato, otras no les importó que mencionara su nombre, y una de ellas es Elsa Sada, que yo creo que conocen su libro Ave Negra, ¿no? Ella sí estuvo sumamente involucrada. Bueno, Elena Sada, tienes razón, Elena Sada. Bueno, también está aquí Fray Julián Cruz Alta, también es un sacerdote tremendamente comprometido con las causas de los derechos humanos, viaja constantemente por toda Latinoamérica y tiene una postura no ortodoxa sobre algunas cuestiones muy delicadas. Es un experto delicadas como el derecho a decidir. Es un experto en el tema del empoderamiento femenino, y es un hombre y un fraile con un muy amplio criterio, al lado del cual estoy segura que personas que están en circunstancias que se sienten señaladas o solas deben de encontrar un gran consuelo en este teólogo intelectual que es Fray Julián Cruz Alta. Quisiera que le dieran la bienvenida también a él. Y acá a mi lado izquierdo está Álvaro Delgado. Creo que no necesita mayor introducción más que decir que es uno de los periodistas del programa. También escribe en muchísimos diarios y periódicos, y revistas. Tiene pequeñas audiencias como de 50,000 a la hora que están hablando, dando sus noticieros al mismo tiempo, y tuvo a bien aceptar la invitación. La verdad, nos acabamos de conocer el día de hoy. Te agradezco de todo corazón, Álvaro, que estés aquí esta tarde. Y pues claro que a todos y cada uno de ustedes, las personas que nos están viendo por internet, por mi Face, pues bueno, vengo a decirles que después de esta alegría de tenerlos aquí, no sé si leer lo que preparé, tal vez sí lo leo. Quiero recordar cómo fue la llegada de los legionarios de Cristo a Monterrey. Ellos llegaron, como se diría en inglés, just in time, cuando acababa de pasar una conmoción muy fuerte en el Tecnológico de Monterrey, del 68 y en el 69, años en que se registraron fuertes protestas estudiantiles guiadas por maestros jesuitas que el TEC había contratado para que fungieran como guías espirituales de los estudiantes. Explico en mi capítulo que las clases altas estaban urgidas de opciones educativas de calidad con orientación católica para sus vástagos, en una histórica coyuntura en la que los sacerdotes jesuitas, que habían sido fundamentales en la educación de los adolescentes y jóvenes de esa élite, por su influencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, estaban en retirada por haber osado cambiar su enfoque hacia la educación y trabajo comunitario con sectores empobrecidos del país. A partir de esa experiencia, esos guías jesuitas se radicalizaron a tal grado que fueron expulsados no solo del TEC, sino de la ciudad, bajo serias acusaciones, no siempre infundadas, me consta, de apoyar la lucha armada que en aquellos años emergió entre muchos grupos estudiantiles del país. Y digo que me consta porque
sí tuve una experiencia de esas que no se te olvida nunca, de estar en un sótano escuchando a un sacerdote jesuita explicándoles a la juventud, y yo estaba entre ellos, tenía 18 años, soy un poquito mayor que algunas de mis amigas que vinieron, tácticas guerrilleras. Sí me asusté tantito, todavía era muy fresca. De apoyar a la lucha armada que en aquellos años emergió entre muchos grupos estudiantiles. En el 69, como reflujo de los sucesos del 2 de octubre del año anterior en Tlatelolco, en muchas ciudades estallaron movilizaciones estudiantiles, obreras y campesinas, las cuales en Monterrey tendrían entre sus más sorprendentes manifestaciones un paro de labores convocados por estudiantes del TEC, el cual fue secundado por numerosos maestros. Esto provocó que el consejo de la institución, encabezado por el prócer empresario Eugenio Garzazada, pusiera el dedo acusador sobre la Compañía de Jesús. Y estoy diciendo que no es infundado lo de los guerrilleros. El historiador Jan Meyer apunta que esta expulsión se debió a lo que las familias pudientes regiomontanos consideraban una traición de clase de los jesuitas al apostar por una práctica y una teología vistas como contrarias a los intereses del sistema capitalista imperante y por lo tanto de la sociedad en su conjunto. Eran los años álgidos de la Guerra Fría. La entonces naciente teología de la liberación enarbolada por los jesuitas dejaba el espacio a lo que hoy muchos especialistas llaman teología de la prosperidad, pilar de la filosofía legionaria mediante la cual se justifica la economía del libre mercado y la prosperidad material individual y social con fundamento en Marcos 10, 29-30. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones, y en el futuro, en el mundo futuro recibirá la vida eterna. La rancia aristocracia en Monterrey recibió con los brazos abiertos a esta orden religiosa y su filosofía. Pero no solo la teología de la prosperidad hace atractiva la Legión de Cristo para las élites económicas y políticas, y quizá pese más en esa atracción lo que la oferta educativa legionaria ofrece, y que no es otra cuestión de lo que yo llamo en mi capítulo una socialización conveniente. Esto da respuesta a una de las preguntas centrales que nos hicimos al elaborar este capítulo, que se basó en entrevistas a profundidad a personas de clase media alta y alta que fueron alumnas y alumnos de los colegios de la Legión de Cristo en este próspero municipio, algunas de las cuales llegaron a consagrarse como miembros del Regnum Christi. Debo destacar que si bien no se han conocido episodios de abusos sexuales en los colegios legionarios de San Pedro Garza García, la impronta del padre fundador Marcial Maciel, a quien por décadas se le consideró un santo y un vidente, quedó en el propio sistema pedagógico por él establecido y que sigue en pie hasta ahora, en el que privan otra clase de abusos, quizá menos graves, pero que no deberían ser tomados a la ligera. Una parte de la élite regiomontana ha decidido aislar el fenómeno Marcial Maciel en una sola persona, sin pensar que la Legión por él fundada tiene muchos de los rasgos de una organización, criminal, y que los dirigentes que quedaron en el lugar de Maciel tuvieron necesariamente que haber sido sus guardianes y cómplices. Me explico citando partes de mi colaboración en este volumen. Va la cita. Considero que un elemento central para que hasta nuestros días la Legión siga teniendo amplia aceptación es sin duda su oferta educativa para hijas e hijos de las clases más favorecidas o las que aspiran a serlo. Esta aceptación tiene 3 pilares: que los colegios sean dirigidos y manejados por una orden religiosa
que cuenta aún ahora con el beneplácito del Vaticano, en especial bajo el pontificado de Juan Pablo II, y que sean bilingües con énfasis en mucho deporte y aceptable nivel académico. Y, por último, que los años ahí invertidos tengan como resultado el que las y los estudiantes se relacionen con sus pares de forma conveniente, la socialización conveniente. En este sentido fue fundamental incorporar a la órbita legionaria a las clases medias altas aspiracionales a través de ofrecer la posibilidad de que ellos y sus hijos puedan convivir con las clases altas fundadoras, ya sea en retiros, eventos de caridad, misas y reuniones sociales exclusivas. Además, el ingreso en estos colegios con la inicial alta aportación y las posteriores colegiaturas garantiza que niños y niñas serán educadas bajo la misma ideología de los futuros directores y presidentes de las más importantes empresas de la región, del país, e incluso pudiera ser del extranjero. Como premio adicional se provoca la convivencia amistosa con herederos de las grandes fortunas, a lo que se suma la aspiración a posibles enlaces matrimoniales que se dan con mucha facilidad por la costumbre de iniciar en la temprana adolescencia los encuentros, siempre bajo la supervisión de adultos, entre jóvenes de ambos sexos, ya que estos no se generan en los colegios per se, pues en su gran mayoría aún mantienen la segregación por géneros. Por cierto, platicando con alguien que, como no tengo su autorización de decirlo, esta misma semana nos fuimos a cenar, me estuvo diciendo que había un club cuyo nombre ya se me olvidó, donde los jóvenes o los jovencitos esperaban allá a principios del siglo pasado a las señoritas que estudiaban en el Colegio de las Damas y las esperaban así en una esquina, y luego pues ellas salían del colegio y las cortejaban, etc. Ese club se mantuvo hasta hace un año, sí. Ya descubrimos que me lo platicó. ¿Y cómo se llama el club? Chupamirto. Chupamirto, que el nombre viene de una caricatura de principios del siglo pasado también, y se siguieron juntando hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años, y tenían unas fiestas fantásticas y nadie podía llegar ahí que no hubiera pertenecido a esa élite. Nadie era bienvenido. Porque pues lo mejor de lo mejor, con lo mejor de lo mejor. Respecto a la disociación de la figura de Marcial Maciel respecto a su obra educativa, me parece relevante lo dicho por Marta, una de mis entrevistadas. Los colegios siguen, no he visto que algunas personas hayan sacado a sus hijos de la institución por conocer los abusos cometidos por Maciel. No me ha tocado a mí experimentarlo, percibirlo. Todo sigue igual, como si nada. Eso no les hizo mella. Siento que se fue el padre Maciel y que la gente siguió su vida sin poner atención a eso. Tal vez ponga por encima de otras consideraciones el estatus social que ahí se adquiere. En colegios, se termina la cita. En colegios legionarios de San Pedro, lo que priva es una pedagogía que, si bien impulsa liderazgos, lo hace mediante el sometimiento casi total a los superiores, quienes representan nada menos que la voluntad de Dios. Son sacerdotes, representantes de Dios, lo que conlleva una gradual anulación de la personalidad de algunas niñas y niños entre los más vulnerables, sobre todo si te metes de consagrada o al seminario, claro. La ética que se impone a las niñas y niños que son considerados aptos para llegar a ser consagradas o sacerdotes legionarios permea a todo ese sistema educativo enfocado en la obediencia y la manipulación extrema, en un destructivo proceso que busca la anulación del ego. Estoy consciente que, si bien el ego puede llegar a hacer mucho daño cuando es excesivo,
De lo que no nos hablan los testimonios recogidos para este capítulo es del extremo contrario, de la virtual aniquilación de la dignidad humana, de convertir a las personas mediante la culpa en seres dúctiles y sumisos que no pueden cuestionar las órdenes superiores porque los acondicionan para desconfiar de sus propios juicios y sentimientos. Esta metodología pedagógica basada en el sometimiento y la culpabilidad no es de ninguna manera educación de calidad como la que promete la Legión, pues estas prácticas abusivas son parte integral de ese sistema que no educa en la libertad, el raciocinio y la reflexión, a no enaltecer la confianza y seguridad que debemos construir desde la infancia como base de nuestro sano desarrollo, sino todo lo contrario, busca quebrar voluntades y resaltar inseguridades, incluso mediante la exaltación de los prejuicios y la condena de los comportamientos propios de niños, niñas y adolescentes sanos. No podemos señalar ni asegurar que haya casos de pederastia en los colegios de la Legión de Cristo establecidos just in time en Monterrey y hace décadas en San Pedro, pero sí podemos validar lo que menciona Elena Sada, otra de mis entrevistadas y autora del libro Ave Negra, la historia de una mujer que sobrevivió al reino de Marcial Maciel, que el dinero recabado por la obra educativa de los legionarios sigue alimentando hasta el día de hoy a una estructura criminal. Dice Elena, y con esto cierro, sobre las escuelas legionarias, ¿por qué continúan con tanto auge? Por ignorancia, es mera ignorancia, y es mucho confort de la clase alta, de cierta élite, poner a sus niños y ahí simplemente porque hay otras élites involucradas en esas escuelas. Yo jamás mandaría a uno de mis hijos a un colegio de la Legión porque su economía es una economía centralizada y el dinero de las colegiaturas va a un monto centralizado del que se están pagando incluso las extorsiones al Vaticano, como vimos por la investigación de Jason Berry. Tú das una colegiatura en un colegio para que se les dé la mejor educación a los niños de ese colegio, pero si estás en un colegio de la Legión de Cristo, la colegiatura no se queda para atender las necesidades de ese colegio. La colegiatura de los colegios legionarios y las universidades se va a un lugar centralizado y luego pues nos hemos enterado, ¿verdad?, por los Pandora Papers y por Panamá, que también ahí hay muchas buenas y muy jugosas inversiones. Entonces yo creo que eso sí es algo para ver cuál es la diferencia entre opciones educativas en San Pedro Garza García, en el país y en otros lugares donde están asentados los colegios legionarios, que son colegios privados, y otros colegios privados, no se diga públicos, ¿verdad? O sea, en la mayoría, hasta donde yo sé de los colegios privados, la colegiatura se queda para atender las necesidades de ese colegio, si quieren mantener la calidad y crecer y tener cada vez más prestigio. Esas colegiaturas son para contribuir a ese círculo de crímenes, dice Elena. Segundo, yo no mandaría a mis hijos a colegios legionarios porque no son los mejores colegios académicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa economía centralizada no se le paga a los maestros como se le paga en otros colegios privados y por lo tanto no están contratando y reteniendo a los mejores maestros y maestras, y los que se quedan lo hacen por lealtad. Yo me preguntaría, ¿lealtad a quién? ¿A qué sistema? ¿Y a qué filosofía? Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? Me corresponde, como tú me digas. ¿A ti te corresponde?
Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. No, yo quiero dar un panorama. Para empezar, agradecer mucho su presencia aquí. Me da mucho gusto ver a algunas personas que ya he tenido la oportunidad de encontrarme en otras ocasiones. Y bueno, y en este espléndido escenario arbolado y airado. Muchas gracias, sobre todo porque no son tiempos fáciles para reunirnos. Pero cuánta falta nos hace reunir, ¿no? Vernos, ver los ojos, ¿no? Transmitir sentimientos y planteamientos. Así es que muchas gracias por su presencia y también muchas gracias a Cristina, no solamente por haber hecho esta convocatoria, sino también por atreverse a escribir lo que escribió en el libro. Espero que lo puedan leer. Hay que estar con calma y con tranquilidad, y ahorita les voy a decir por qué. Mi intervención es muy sencilla y me adelanté primero, sobre todo porque quiero como introducir los grandes ejes del libro para que después puedan comentar, pero sabiendo ustedes cuáles son los ejes del libro. Entonces, un primer punto, quisiera compartir el título, por qué Depredadores Sagrados, y un poco el objetivo del libro y por qué surge. Dos, hacer una breve reseña de los capítulos, de la temática, y tres, las enseñanzas que este libro ha aportado. Entonces sería más o menos la ruta que quiero proponerles. Muy sencilla y muy platicadita. Primero el título, Depredador Sagrado. Depredador evidentemente es Marcial Maciel. Marcial Maciel es probablemente el depredador más siniestro en la historia de la Iglesia contemporánea a nivel mundial. Una persona que engañó a todos, una persona sin escrúpulos, una persona que faltó no solamente a la ética, el sentir de los niños, a quienes abusó, sino también faltó a una misión que se supone es una vocación de valores. Faltó a los valores más esenciales del Evangelio. Y esto es algo realmente muy penoso. Sagrado, bueno, no solamente porque es un clérigo, sino sobre todo porque está inscrito en la teología feminista, en la teología que están haciendo hoy las mujeres, en donde lo que plantean es el tema de podríamos decir, la masculinidad sagrada. La Iglesia católica cultiva la masculinidad sagrada, ¿no? Dios Padre es varón, por lo tanto hay un cierto dominio o hegemonía, y siguiendo a un autor muy importante, Michel Foucault, que estudió la historia de la sexualidad en 3 volúmenes, él plantea que las principales aberraciones sexuales, las perversiones sexuales, se dan fundamentalmente por el tema del poder. El poder es el principal motor de las perversiones y se da sobre todo en las personas de poder, en los políticos, en los comunicadores y en los sacerdotes. Los sacerdotes, plantea la teología feminista, el sacerdote se siente dueño de tu alma, dueño de tu espíritu, y si eres dueño de tu alma, soy también dueño de tu cuerpo. Me sé impune porque estoy encima de la sociedad, porque soy conductor de la sociedad. Algo como, no sé, estoy pensando en Salgado Macedonio, que es intocable, estoy pensando en Enrique Guzmán, que ha provocado unos grandes escándalos, personas que saben que la sociedad no va a ser punitiva con ellos. De tal suerte que ahí está el origen del título, una mezcla de Marcial Maciel, el gran depredador de depredadores clericales, y por otra parte el tema del poder de una iglesia masculinizada históricamente. El origen del libro es básicamente la opacidad con la que la iglesia se sigue moviendo. Hace unos años y un poquito más, el episcopado, en boca del arzobispo Cabrera, de aquí de la ciudad de Monterrey, dijo
que había 152 curas que estaban siendo acusados de pederastia. Hace unos días, el nuncio apostólico dijo que 132 sacerdotes habían sido separados de su cargo religioso por haber sido comprobados abusos sexuales a menores. Estamos hablando de una cantidad de 130, 150, etc. Las preguntas son múltiples. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué nivel de justicia se ha hecho? ¿Cuál es el estatus jurídico de estos sacerdotes? ¿En qué diócesis? ¿En qué parroquias? ¿Qué hicieron los obispos? ¿Y saben cuál es la respuesta? Nada. No sabemos nada. Seguimos en la opacidad. Es un secreto institucional entre la Iglesia Católica y las autoridades. Por lo tanto, entonces, el libro lo que busca es jalonear. Sé que es un tema duro, difícil, pero es jalonear las conciencias para poder empezar a airar, a ventilar, a hacer visible, a transparentar algo que lacera a la sociedad y algo que lacera a nosotros los creyentes también, que es el tema de los abusos sexuales. El libro lo que pretende entonces es ir más allá de Maciel. Hemos macielizado mucho la reflexión sobre los abusos sexuales, los legionarios. Estamos mucho más allá de Maciel ahora. El libro lo que pretende es un corte de caja y tratar de actualizar lo que estamos hablando en términos de la pederastia clerical. Una última reflexión para mi primer punto es ¿por qué la pederastia clerical tiene tanto, podríamos decir, tanto escándalo, tanta fijación por parte de la sociedad, cuando sabemos muy bien que hay institutos, que los abusos sexuales están en las familias principalmente, en todo el mundo? Y México, lamentablemente, de los países que ocupa primeros lugares de abuso sexual a menores. El tema entonces, lo que se plantea en el texto es porque, como decía con el caso de Marcial Maciel, el sacerdote que tiene toda la confianza de la investidura simbólica que le otorga a la sociedad como una persona que atiende valores, que atiende moral, que atiende principios, que atiende sentimientos religiosos, que atiende bondad, traiciona esa misión, traiciona esa identidad y, como dice el Papa Francisco, es un tema de poder clerical también. Y entonces, por eso es que la Iglesia lacera a la sociedad este tipo de abusos. Hay una doble traición, hay una criminalidad, como lo señaló muy bien Cristina por una parte, y hay por otra parte está este tema de traición a una misión religiosa, espiritual y de principios. Bueno, paso rápidamente al segundo punto, que son los principales capítulos para que podamos entender las observaciones de nuestros distinguidos comentaristas. Los capítulos. El libro lo que busca es tener una mirada más actual de la pederastia en México. La primera mirada es una mirada de la teología feminista que ya he hecho mención, ¿no? Una reflexión diferente desde una sensibilidad de la mujer de cómo se perciben los abusos. Y ahí me parece muy interesante ver cómo muchas veces tenemos una mirada a veces muy lejana, a veces hasta intelectual, crítica, etc. Y perdemos de vista un punto central, que son las víctimas. Las víctimas tienen que ser el centro de la reflexión. Y lamentablemente a las víctimas lo que hemos hecho con todos es tener una doble criminalización. Las recriminalizamos. La Iglesia empieza. ¿Cómo? Si el padre es muy buena persona, ¿no? El sacerdote es de buena fe, quizá tuvo una pequeña desviación, quizá tuvo un pequeño atropello, pero no nos hagas daño. La culpa que a veces generan este tipo de cuestiones, ¿no? Sin saber que estos actos son actos que mancillan para muchos, para toda la vida. Son heridas
que no solamente son físicas, son heridas en el alma que dejan en las criaturas. Y por lo tanto, entonces, la mirada de una teología, de una teóloga feminista va en esa línea, el cómo tener esta sensibilidad desde las víctimas. El otro tema son los testimonios. Tenemos testimonios de víctimas que hablan. Y vemos que hay 3 generaciones. Una primera generación, la generación heroica de los primeros ex-legionarios, que se enfrentan frente a un muro, frente a todo. Nadie les cree, no les cree la sociedad, no les cree la iglesia, no les cree el Vaticano, no les creen los medios, e incluso son atacados por los medios. Dicen, es que quieren destruir a Maciel, quieren desprestigiar la obra, quieren hacer daño a la iglesia. El tiempo les dio la razón. ¿Cuál era la reivindicación de esta primera generación de víctimas? Era que la iglesia reconociera su causa, que les pidiera perdón incluso por los daños que hicieron. Nunca se las dio. La iglesia hasta ahora no se la ha dado. Una segunda generación que va sobre todo a partir de los escándalos del Boston Globe 2002 es negociación económica, reparación de daños, ¿no? Y la iglesia, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, ha gastado más de $6,000 millones en indemnizaciones, y la mayor parte de ellas fuera de los circuitos legales, ¿no? Una cantidad importante de dinero. Tercera generación está el artículo de Ana Luz Salazar, Ana Luz Salazar, una jovencita que en Quintana Roo es mancillada por un sacerdote que abusa de ella, la seduce de manera rapaz, ¿no? Y a ella le importa un comino el dinero, le importa un comino si la iglesia o no le pide perdón. Ella lo que quiere es justicia con ese desgraciado, perdón, con ese cura, ¿no? Entonces vemos cómo hay como diferentes generaciones con diferentes sensibilidades. Otro tema es el de las otras iglesias. Esto que estamos viendo en la Iglesia Católica no es exclusivo de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que los focos mediáticos están concentrados en la Iglesia Católica, pero pasa en las diferentes iglesias protestantes y evangélicas. Y en algunos casos es peor todavía en iglesias evangélicas, donde los pastores tienen una injerencia muy decidida en la vida de los feligreses. Pero hay pactos de silencio, pactos de impunidad. ¿Cómo? ¿Les vas a hacer un daño a nuestra iglesia que está creciendo, que está floreando, etcétera? Tenemos que guardarse cauto, etcétera. Mira, lo vamos a cambiar de lugar, le vamos a poner una terapia. Hay negociaciones ahí. El otro tema es, para mí, uno de los ensayos más luminosos, y es el que, no es porque está aquí Cristina, pero es interesante. Es uno de los más sugerentes y de los más atrevidos. ¿Por qué? Porque la pregunta inicial es: ¿cómo es posible que después de tanto escándalo con Marcial Maciel, los colegios sigan abarrotados? Los colegios, no solamente en Monterrey, esto pasa también en Jalisco, pasa también en Guanajuato y en otros lugares en el sureste. A ver, esperen, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y el descubrimiento es un descubrimiento sociológico de primer nivel, que en sociología llamaríamos que lo que Cristina descubre es que estos colegios son espacios de agregación social. Dicho en lenguaje coloquial, son espacios de ricos para ricos. Son espacios donde las élites se recrean. Esa es la oferta de los colegios de los legionarios. Muchos padres, y se ve en el texto, por eso digo que espero que se atreven a leer el texto de Cristina por sus revelaciones, no les importa la calidad educativa. No les importa que Marcial Maciel sea un sinvergüenza, haya sido un sinvergüenza, y los escándalos que hay. No les importa si sus hijos pueden correr peligro allá adentro. Les importa el estatus de clase. Eso es lo que realmente les importa. Y eso da para una tesis de maestría, una investigación universitaria de fondo, porque está revelando cosas muy profundas. Termino. Sí, señor. Hacer un comentario. Un hijo mío que usted menciona, no es que no nos importa, es que no creíamos en Dios. Amén.
pero muchos, sabiendo todo lo que está pasando, porque ya es evidente, siguen enviando a sus hijos ahí, lamentablemente. Pero bueno, esa es otra historia y bueno, simplemente estoy dejando constancia de ese valioso ensayo que hizo Cristina, porque hasta ahora no se había escrito algo parecido, ¿no? Se suponían, había hipótesis, etcétera, pero lo que estamos viviendo aquí es una corroboración empírica, porque habló con las personas, ¿no? Bueno, yo rápido paso a las enseñanzas y con eso termino. Son básicamente 3 enseñanzas. Una muy importante es el tema de la complicidad. Hasta ahora nos tranquilizamos diciendo esa iglesia es opaca, esa iglesia es encubridora, ¿no? Esa iglesia católica cambia a los curas del lugar y tal. Pero a lo largo del texto, lo que descubrimos los ensayistas es que hay una complicidad que va más allá de la iglesia. Hay una complicidad social y estructural, sobre todo de las sociedades católicas. Hay una complicidad de, vimos hace un momento, las clases altas, los empresarios, la gente poderosa, etc., ¿no? Hay una complicidad de los medios de comunicación que se silenciaron durante mucho tiempo y después convirtieron la pederastia en una mercancía jugosa porque lucraron con un género. Y hay la complicidad del gobierno. El gobierno también tiene un nivel de responsabilidad muy alto que no queremos sancionar como sociedad. Entonces es un fenómeno, la pederastia es un fenómeno masivo, sistémico, sistemático, que es cobijado por el conjunto de la sociedad. No nos atrevemos. Hay una especie de manto de este fuero religioso que sigue prevaleciendo en la conciencia. No queremos dañar a los curitas, a los obispos. ¿Cómo? Vamos hay algo que tenemos que sacudirnos como cultura. Me permite, y las familias. Por supuesto. ¿Por qué? Porque a una persona que es violada está, como que dice, apestada. Entonces, no nada más en los colegios, ni nada más en el gobierno, ni nada más en la iglesia, en las familias, de las más refinadas, de las más humildes, existe eso. Y ha existido siempre. Pero ¿por qué existe? ¿Y por qué se encubre? Porque la pobre mujer o el pobre niño violado es apestado. Entonces yo creo que es una manera como que de defenderlo. Malamente, si usted quiere. Ocultarlo. Pero, no pasó nada aquí. Pero ¿para qué? Para que el niño no lo repudie la demás gente. Claro. Yo creo que es eso, ¿verdad? También es una parte muy importante y también la falta de una cultura de denuncia. No existe. El miedo que tiene la persona. Así es. Bueno, yo quisiera entonces concluir señalando que aquí hay un rol del Estado muy importante. El Estado tiene que intervenir. En otros países se interviene el Estado. Es decir, ¿qué significa intervenir? Que haya una legislación ágil, sugerente, activa, determinante. Sí. No la tenemos. No la tenemos. Ir a un ministerio público para denunciar un abuso sexual es un verdadero viacrucis para las víctimas, para la familia, nadie se atreve a hacerlo. Y el Ejecutivo, si los presidentes últimos, se han hecho tarugos en este país. Se han hecho tarugos en este país. No quieren tocar la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una lógica política. Así que no voy a meter con la iglesia. Es muy poderosa la iglesia. La iglesia no la tocamos por todo el peso político que puede tener. El problema es dónde queda el derecho de la infancia de poderse desarrollar sanamente. ¿Dónde, a quién delegamos la tarea de los derechos humanos de los niños, de los derechos a poder desarrollarse de manera sana? Ahí es la responsabilidad que tiene el Estado. No solamente tener una racionalidad política de no tocamos a la iglesia, sino hay una importante responsabilidad cara a la niñez. Diría, a nivel de la iglesia hay un tema de fondo que va más allá, porque muchas preguntas han dicho, bueno,
lo de Francia que señalaba Cristina. 330,000 niños violados en los últimos 70 años en Francia. 300, más de 3,000 curas violadores en Francia. ¿Que nadie se dio cuenta de esto? Que tenemos que tener una comisión especial para saber de esto, y es ahí donde están las... Pero no solamente es Francia, Irlanda, estamos hablando de 25,000 infantes a manos de más de 3,000 curas. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de reportes que hay en Australia, en Alemania. Estamos hablando de un fenómeno sistémico de la iglesia. ¿O son casos aislados? ¿O es el curita perverso? No, hay un problema sistémico en la iglesia. Y la única explicación, nos lo dirán nuestros teólogos o nuestros ilustres comentaristas, la iglesia tiene que repensar el tema de la sexualidad. La sexualidad tiene que ser repensada al interior de la iglesia, donde incluye el tema de la mujer, el modelo de familia, el tipo de aceptación, de pluralidad frente a otras opciones. Es decir, el tema de la sexualidad es uno de los puntos donde la iglesia está más atrasada, es decir, la sociedad ha avanzado mucho más que lo que la propia iglesia tiene. Y para muchos el tema da como para un concilio Vaticano III centrado en el tema de la relación entre la iglesia, la fe, la espiritualidad, el poder y por supuesto la sexualidad. Bueno, yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Espléndido. Por algo es el coordinador del libro y el experto en religiones en México. Ahora, Álvaro Delgado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de charlar este mediodía, un horario muy desusado para reunirnos y para hablar sobre un libro. Pero yo me agradezco y agradezco a Cristina, agradezco por supuesto a Bernardo Barranco y a Fray Cruz Alta por la oportunidad de estar en la mesa hablando de un libro que pienso, como bien dice Bernardo, busca sacudir, estrujar a la sociedad, sin la cual, sin su participación, es muy difícil que pueda haber cambios en una institución tan añosa, tan enraizada en el mundo y en México, y de manera particular en un fenómeno estructural ya, sistémico, como efectivamente dice Bernardo, que es la pederastia clerical. Yo me voy a permitir, si ustedes me dan oportunidad, leer un breve texto que he preparado con la visión de alguien que no es otra cosa más que periodista. Yo me he dedicado toda mi vida a ejercer el periodismo en medios de comunicación, hace ya muchos años en el Financiero, en el Nacional, en el Universal, hasta 1994, y desde 1994 hasta marzo de este año trabajé en la revista Proceso. He escrito libros sobre la derecha y la extrema derecha en México. Tengo un muy modesto canal de información multiplataforma en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Dailymotion. Y como periodista, por supuesto que me importa mucho, en primer lugar, no dar mi opinión, esa es irrelevante, informar. Y de eso voy a tratar de dar cuenta esta tarde, no sin antes reiterar la gratitud por reunirnos aquí en Monterrey, que quizás sea una de las ciudades o uno de los estados, Nuevo León, donde he sentido menos interés en temas a los que yo me he dedicado. He viajado por todo el país, lo conozco muy bien, disfruto sus regiones, sus estados. Y Nuevo León, y particularmente Monterrey y su área metropolitana, han sido
yo creo que el único, en el que ha habido una indiferencia, por ejemplo, sobre el examen de la derecha en nuestro país. Quizá porque ese es también, aquí está una entraña importante. No lo digo como reproche, no, lo digo como un hecho. De manera que estar aquí, pues me da, por supuesto, mucho gusto, lo considero un privilegio y doy una vez más las gracias por esta oportunidad. ¿Y el horario es por ti? Bueno, en efecto, quizá fue, yo debo hacer, yo vivo solamente de mi trabajo, así es que tengo que hacer un programa de 6 a 8, quizá podría haber ocurrido que terminado el programa nos hubiéramos encontrado aquí ya sin límites de tiempo, pero bueno, agradezco mucho la flexibilidad, agradezco mucho la oportunidad que en horas desusadas estemos aquí reunidos en medio de la pandemia. He titulado, sí, ya no tarda en dar apetito, he titulado este texto La pederastia clerical, una mafia impune. Y dice, comienza así: una presencia sacerdotal pasó desapercibida en la visita que hizo el líder del partido Vox de España, Santiago Abascal, al Senado de México para reunirse con sus prosélitos del PAN. En la intensa discusión sobre ese episodio político, ocurrido el 2 de septiembre, casi nadie reparó en ese cura con ostensible alzacuello, ubicado en la extrema derecha de la fotografía oficial de ese encuentro, justamente de extremistas de derecha. El sacerdote se ubicó junto al senador de Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, el fugaz candidato de Morena a presidente municipal de Monterrey, y detrás de la senadora Guadalupe Murguía, actual secretaria general de Gobierno de Querétaro, en una reunión presidida por Abascal y Julen Rementería, el coordinador del grupo parlamentario del PAN. Se trata de Luis Gerardo Fernández Hernández, miembro de la Legión de Cristo, la congregación fundada por Marcial Maciel de Gollado. Era este personaje, Gerardo Fernández Hernández, el responsable territorial para el centro y sur de México y Centroamérica de Ambientes Seguros, el área creada por esa orden para prevenir los abusos sexuales de sacerdotes contra menores de edad. Fernández Hernández desempeñó tal cargo hasta que el 30 de junio lo sustituyó Francisco Landero Gutiérrez, un laico 2 veces diputado federal del PAN y fundador de Suma por la Educación, una red de organizaciones que impulsaron la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, articuladas en torno a Claudio X González Guajardo, el magnate que creó la asociación Sí por México, que hoy justamente celebra su primer aniversario, y que dio lugar a la coalición PRI-PAN-PRD. Disculpen tantos nombres y cargos vinculados entre sí. La obsesión por los datos es una formación, o si ustedes quieren, una deformación profesional, pero son indispensables los datos exhaustivos cuando hablamos de mafias políticas y criminales y sus redes de complicidad. La pederastia es un crimen aborrecible y lo que ocurre y lo que encubre el abuso sexual a menores, que la Iglesia Católica alcanza toda su pestilencia, solo puede llamarse mafia, como se define a cualquier organización clandestina de criminales. En el caso de la pederastia se trata del dominio absoluto de una persona en extremo vulnerable y es peor aún cuando se ejerce todo el poder de la masculinidad sagrada, como dice Mary Daly,
citada por Bernardo Barranco en la introducción del libro que hoy nos convoca, Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México. Cito: este poder empieza por el control de las almas, sigue con la manipulación de las conciencias y llega hasta la apropiación de los cuerpos en un juego perverso que, como demuestran los numerosos casos de pederastia, termina con frecuencia en las agresiones sexuales más degradantes para los que las cometen y más humillantes para quienes las sufren. ¿Quién puede cometer el crimen de la pederastia en la iglesia y hacerlo una y otra vez sin freno? Solo alguien que forma parte de un grupo que lo protege y que con ese encubrimiento auspicia la multiplicación de ese horror. Solo una mafia, como a la que pertenecía Maciel, tal como la definió el cardenal Joao Braz de Avís, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Lo cito: quien lo tapó, se refiere a Maciel, fue una mafia. Ellos no eran iglesia. Esto lo sentenció el cardenal en una entrevista con la revista Vida Nueva ante las cifras de horror de los abusos de los legionarios de Cristo, aún no cuantificados hasta nuestros días. Tengo la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, añadió Braz de Avís, porque solo estamos en el inicio. Llevamos 70 años encubriendo y esto ha sido un tremendo error. Marcial Maciel, degollado, ya murió en 2008, pero la Legión de Cristo y su ejemplo prevalecen y también subsiste la misma mafia que lo encubrió y que sigue encubriendo la pederastia clerical en México y en todo el planeta. Una de las grandes infamias de la historia es la protección que como jefe del Estado brindó Juan Pablo II a Maciel, un encubrimiento estructural que no solo humilló otra vez a las víctimas, sino que dio un aval institucional para los abusos contra seminaristas y alumnos en los propios recintos educativos. Benedicto tampoco hizo nada que valga la pena recordar contra los criminales, y Francisco, el Papa actual, ha sido más bien vacilante, aunque apenas en junio promovió una reforma ciertamente histórica del Código de Derecho Canónico, la primera en 4 décadas, que endurece las sanciones contra los abusos a menores y también a mayores en una situación de vulnerabilidad de distintos tipos. La reforma define a la pederastia como un delito contra la dignidad humana que puede derivar en la expulsión del Estado clerical, algo que las víctimas habían solicitado durante décadas y que hasta ahora no se incluía. Está previsto que estos cambios entren en vigor en diciembre. Pero si en el ámbito eclesiástico han sido más bien escasas las modificaciones para prevenir y sancionar el abuso sexual de menores, tampoco ha habido grandes cambios en el ámbito civil. Pongo un par de ejemplos. En el Senado de México se ofreció en enero de 2020 crear una comisión de investigación independiente para casos de pederastia clerical, esto a propuesta de los senadores Malú Micher y Germán Martínez Cáceres. El tema quedó en el olvido. Tampoco se ha legislado endurecer las sanciones penales contra delitos sexuales cometidos por ministros de culto, no solamente católicos, efectivamente, porque hay de otras iglesias que también cometen abusos sexuales. Y no ha pasado absolutamente nada que garantice una verdadera protección a las víctimas. Y la razón para que nada cambie, además de la tortuosa dinámica legislativa, es la estrecha relación que existe entre la Iglesia Católica y el poder público.
en los 3 poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno. Una relación de facto entre la élite política que no conoce partidos o que es transversal a todos los partidos políticos y la élite del poder eclesiástico. Por más que la secularización de la sociedad gane terreno, el clericalismo en México es todavía muy poderoso y los depredadores sagrados siguen protegidos por la poderosa mafia religiosa y política. ¿A qué cosa obedece la presencia elocuente del legionario de Cristo Luis Gerardo Fernández Hernández en la reunión del líder de Vox con senadores del PAN hace apenas mes y medio, sino a estrechar relaciones políticas en una de las instituciones del Estado mexicano? ¿A qué va un individuo al Senado, haciendo ostentación de la tira blanca y rígida ceñida al cuello, para participar en el acto solemne para firmar la Carta de Madrid contra el comunismo, si no es para identificarse como aliado o protector, él y la congregación a la que pertenece y de la que es también asesor espiritual del Requiem Christi de la Legión? Mientras no se arranquen de raíz las complicidades entre el poder político y el poder eclesiástico, lo único seguro es que la pedrastia clerical continuará en México. Primer mundial, por cierto, en abuso sexual infantil. Y la única manera de conseguirlo es seguir construyendo un vigoroso movimiento social con la denuncia de las víctimas y la información sobre las connivencias, a lo que ampliamente contribuye este libro de Cristina Sada, Ruth Casas, Ana María Salazar, Mónica Uribe, Erika Barrón, José Barba, Daniel Portillo, Leopoldo Cervantes y Bernardo Barranco Villafán. Gracias a quienes participaron en este libro y gracias por, como decía Bernardo, jalonear las conciencias. Sin lo cual, lo único seguro, insisto, es que los abusos sexuales contra menores continuarán en Nuevo León, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Cuba, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de todo esto, creo que tenemos que reflexionar en algo. Cristo nunca habló de celibato. El celibato lo instituyó un papa Inocencio, no me acuerdo del número de otros, Inocencio, creo que era 13, no me acuerdo. Y él fue el que estableció esto, y lo estableció además de una manera de lo más triste, porque no tenía nada que ver con las ideas de Cristo. Se dio cuenta que los sacerdotes se casaban y el dinero que obtenían lo repartían entre los familiares. Entonces, a partir de ahí, por una situación meramente económica, impuso el celibato. El celibato que está causando muchos de los problemas de los que hemos estado hablando. Entonces, ahí la religión de Cristo no tiene nada que ver con las manipulaciones que ha hecho la Iglesia. Ese es un punto que creo que es importante tomar en cuenta. Y otro que a mí realmente me impactó y no lo he podido digerir fue una petición que se hizo en la Cámara de Diputados hace 1 año y medio, en donde una persona se levantó a hablar del derecho al aborto. Y claro, se le echaron encima, dijeron que era pecado, que era terrible. Y ahí sacaron un dato que creo que nos puede hacer reflexionar. Tenemos en México el primer lugar en niñas abusadas y embarazadas. Y abusadas, obviamente, por autoridades. ¿Qué autoridades? Y aquí volvemos a hablar del machismo. Autoridades como el papá, el tío, las personas mayores ahí, obviamente por sacerdotes y por maestros. Y cuando hablamos de esto, tenemos que entender que la posición de tapar esto
tiene que ver con la falta de capacidad de ir y denunciar algo, porque la autoridad, o sea, mi padre me está violando y tengo que ir a ver a otra autoridad para echarlo de cabeza. No, la autoridad te da pánico, entonces no lo hace. Y yo trabajé en Oaxaca, en el Tribunal para Menores, y tuve el caso de muchas niñas violadas a las que iban a visitar los papás para tratarnos de convencer de sacarlas. Entonces, esto es un hecho real y que tenemos que hacer reflexión sobre el aborto, sobre las posibilidades que tenemos de ayudar y apoyar a este cambio. A mí el libro me encantó, quería yo brincar y gritar y decir sí, sí, sí en muchas de las cosas que dijeron, pero creo que esos dos puntos podrían ser también algún interés para lo que estamos hablando. Gracias. Agradezco la invitación. Este libro es importante y en el mundo simbólico forma es fondo. Celebro que sea aquí en San Pedro, que estamos hablando de este tema en esta tarde, y pensando en forma es fondo, a propósito me vine con el cuello clerical. No toda la iglesia afortunadamente está en esta postura. Acá hay sacerdotes y en todo México de base que miran desde otro lado. Yo mi intervención la quiero dedicar a esa otra iglesia que camina de a pie, que lucha, a esas mujeres teólogas que están tratando de construir otra iglesia desde otro lado, desde el Evangelio. Y por de formación profesional también, pues yo soy profesor de ética y de bioética, la ética de la vida, y entiendo, miro este libro desde ahí. La ética es dar razones. Tenemos una parte racional, la humanidad, y otra parte razonable. La ética es dar razones y de peso. No hay razones de peso para este problema del que estamos hablando. Hay causas, y con eso voy a terminar cuando termine más adelante, que tenemos que corregir para llevar precisamente a término este problema. La ética es dar argumentos, es precisamente. La ética es de parte de las ideas. Hay otra parte que es la moral. Moral viene de mora, la costumbre. Y tenemos costumbres que son poco éticas. En México, en Monterrey, en Nuevo León, toda América Latina, costumbres muy ancestrales, pero que tienen casi nada de ética. La costumbre del fuero eclesial, que es ilegal, no está en la ley, pero es real. ¿Por qué no se toca como delincuentes a estos abusadores clericales? Porque de hecho hay un fuero eclesial, como hay un fuero militar. No está en la ley, pero es la costumbre. Es poco ética esa costumbre. La ética es parte de la filosofía, y filosofía es compartir argumentos. Y para analizar desde la ética estos problemas hay que dudar desde las propias certezas. Lo que no creemos, lo que no miramos, este libro nos describe y nos analiza y nos hace dudar de lo que pasó enfrente de nuestros ojos. Todo esto terrible ha pasado enfrente de nuestros ojos y de nuestras buenas conciencias y de nuestros colegios y de nuestras ciudades y de nuestras familias. No ha pasado en Marte, ha pasado aquí, y todos y todas tan tranquilos. Por eso celebro esta tarde que aguantemos hablar de estos temas delicados. Yo hace más de 30 años que me dedico a temas muy delicados, porque creo que hay que hablar de esto. La república se construye en lo público. Mientras no hablemos públicamente de estos temas, lejos estaremos de dar con los principios que originan estos problemas. Por eso celebro este libro, porque va a las raíces, informa de algo que ha pasado y está pasando frente a nuestros ojos y no queremos ver. Celebro de que este libro trabaja en la duda de las propias certezas.
un asunto epistémico, es la interpretación de la realidad, esa palabra fea, epistemología. Episteme en griego es conocer. Un pastor y poeta brasileño, de los fundadores de la teología de la liberación, Rubén Alves, ya falleció hace unos 3 años, él enseñaba que conocer es el acto más subversivo de la especie humana. Desde ahí celebro este libro, ahonda en conocer la realidad. Y celebro que un discípulo de Rubén Alves participe en este libro, discípulo directo, Leopoldo Cervantes, un gran profesor de teología, un gran poeta. Él no es de la Iglesia Católica, es cristiano, de las iglesias reformadas de México. Que estos problemas, como bien decía Bernardo, no solo son del asunto clerical católico romano. Y celebro porque él es alumno directo de Rubén Alves, que trabaja esta parte del conocimiento. Este libro es profundamente epistémico, nos hace conocer una realidad a la cual volteamos la vista porque duele y da vergüenza. Yo, como parte de iglesia, por eso es insisto, forma es fondo, como iglesia me da vergüenza. No creo que estoy aquí sin vergüenza hablando de estos temas, porque soy parte de una institución y lo primero que tengo que hacer es decir, nos da vergüenza. Vergüenza de lo que hemos sido parte, de lo que hemos sido cómplices. Pero ya no basta con la vergüenza, hay que tomar medidas serias. El Papa ha pedido perdón muchas veces, le ha tocado a Francisco bailar con la más fea. El arzobispo de Monterrey ha hecho planes muy buenos, de los mejores de América Latina. Pero ya no basta ni la vergüenza ni los planes, hay que ejecutarlos y hay que tomar decisiones drásticas, porque como el libro lo señala, es un problema serio y estructural. Son miles de víctimas en todo el mundo, es un problema estructural de las iglesias y en este caso de la Iglesia Católica Romana. Y este libro lo aborda los temas desde lo que hoy se llama en la filosofía la inteligencia emocional. La inteligencia cordial, dice Adela Cortina, una filósofa española, y la sigue un teólogo brasileño, Leonardo Boff, que hablan de la inteligencia cordial. Hay que tener compasión de las víctimas, hay que avergonzarse, hay que llorar, pero con inteligencia, buscando las causas. Yo lloro con las víctimas, pero busco las causas para que no haya más víctimas. Y estoy del lado de las víctimas. Este libro desde ahí lo leo, yo lo leí con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos, pero con la inteligencia abierta, buscando razones de peso. ¿Qué origina esto? Y hay que dudar y preguntar. Las nuevas teologías parten desde muchas preguntas. Yo soy originario de Cuernavaca, yo crecí en un pensamiento crítico. En los años 60, desde aquellos rumbos, un teórico no mexicano, pero que llegó a ejercer su trabajo intelectual desde México, y en Cuernavaca, que la gente de Cuernavaca lo desconoce actualmente, Iván Illich. Yo leo este libro desde Iván Illich, desde lo que hoy se llama pensamiento crítico. Hay que dudar, preguntar y volver a construir y reconstruir. Por eso celebro estos análisis de este libro, porque hace una duda profunda de las propias certezas y analiza cada artículo, se los recomiendo. Y el artículo de Cristina Sada, pues precisamente nos analiza lo que pasó en nuestros ojos, lo que ha pasado en sus propios ojos, en su propia sociedad, y duele. Hacer análisis ético siempre va a doler, porque es ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me dijeron? Hacer ética es mirarse en un propio espejo. Repetí tantos años cosas sin tener argumentos. Ese es el ser. Este libro es un trabajo ético profundísimo. Yo, como profesor de ética, desde ahí lo leo y lo celebro. Y duele, por supuesto que duele leer el libro. Es un espejo. Quienes no han leído, los invito y las invito a leer, y se los advierto, les va a doler. Pero solo cuando le duele a uno empieza a moverse. No solo es asunto de pensamiento,
Por eso hablo yo de inteligencia cordial con estos autores y autoras. Tiene que doler para que corrijamos esto. Es decir, no podemos permitir más generaciones de víctimas. Ya fueron bastantes. Una es mucho. Aquí estamos hablando de miles y miles de víctimas. La teología de la liberación, con Rubén Alves, con Gustavo Gutiérrez, un dominico peruano. Este año estamos celebrando 50 años de la publicación de su libro Teología de la Liberación. Rubén Alves, sin conocerse ellos, también hace 50 años presentó su tesis de licenciatura, Teología de la Liberación le llamó, y le escribió en inglés porque la presentó en Princeton. Él es presbiteriano y allá está un gran centro teológico en Princeton de los presbiterianos. Hace 50 años presentó su tesis de licencia, Teología de la Liberación, y en Lima, un sacerdote de la Arquidiócesis de Lima presentó un libro que se llama Teología de la Liberación, porque venía gestándose. Y hay como, de la Teología de la Liberación, la de los 60 es una. Estaba hecho por hombres, Rubén Alves, Gustavo Gutiérrez, y vinieron una serie de teólogos importantes, que son lo que les llamo yo los abuelos. Muchos de ellos están vivos, produciendo. Después vino una segunda generación, donde ya aparecen mujeres, las hijas y los hijos de la Teología de la Liberación. Ahí aparece una mexicana, Elsa Tamés. Ella es metodista, los católicos no la conocemos. Aún en su iglesia metodista no fue acogida en México, se tuvo que ir de México para hacer teología. Muchos años en Costa Rica, en el DEI, un instituto ecuménico. Actualmente vive en Colombia trabajando, pero es un orgullo para México tener una teóloga de las dimensiones de Elsa Tamés. En Brasil viene una teóloga amiga mía, religiosa brasileña, Ivonne Guevara, y empiezan a darle otra mirada a la teología de la liberación. Empiezan a aparecer temas nuevos. Y hoy estamos en una tercera etapa de la teología de la liberación, de las nietas y los nietos. Y vienen las teologías feministas, las teologías ecofeministas. Yo me adscribo a la corriente de la teología ecofeminista, fui reeducado por mujeres teólogas ecofeministas, entre ellas Ivonne Guevara, que es mi gran maestra y gran amiga. Ella sigue viviendo, tuvo un cáncer terrible que logró superar, entonces vive en Sao Paulo. Ella es de descendencia siria, sus abuelos llegaron de Siria, pero ella, sus padres y ella es nacida en Brasil, y una mujer de una lucidez tremenda. Entonces, estas teologías, por eso celebro a Ruth Casas, que es de esta corriente, que escribe en este libro, estas nietas de la teología de la liberación, la teología queer, la teología de las diversidades de todo tipo. Hace 3 años hubo el primer encuentro de teólogos y teólogas queer en San José de Costa Rica. Son nuevas teologías que en conjunto se llaman teologías decoloniales. Hemos sido colonizados, no nos han traído el Evangelio, sino la colonia. Entonces, celebro que este libro se sitúe en esas teologías decoloniales. No solo llorar, después de llorar, ¿qué vamos a hacer? Ahí se sitúan estas teologías. Es decir, hay que llorar con las víctimas, pero hay que buscar salidas no sin las víctimas. Las víctimas se transforman en defensores y defensoras de su situación. Esto es lo importante. Y celebro que una víctima esté en el libro, José Barba, que no se dedicaba a llorar a ser víctima, sino a construir y a proponer y a buscar salir. Tiene muchas aristas, cada artículo es una arista de estos temas, por eso estoy hablando de esto, porque cada artículo toca un punto. Esta es la maravilla y la riqueza de este libro, es decir, las teologías negras actuales, las teologías indias, por eso se habla de teologías decoloniales. Yo desde allá iba leyendo el libro y me venía todo esto, soy profesor de estos temas, entonces desde allá hago la lectura y lo celebro. Y para no cansarles más, decir, con lo que termino diciendo, el símbolo es más fuerte a veces que las palabras. Hacer esta presentación aquí tiene mucha fuerza y mucho peso. Gracias por su presencia.
naturaleza y sobre todo por intervenciones como las que hemos escuchado. Yo solo quiero apuntar una cuestión. En plática con uno de mis amigos presbíteros de la Iglesia Católica, yo le mencionaba en algún momento, es que siempre que voy a misa, ¿no? Me quedo con ganas de que la asamblea, que justamente es iglesia, vaya, iglesia igual a asamblea o congreso, en esa asamblea pues solamente tenga lugar la liturgia, el ritual, pero no se mencionen algunos problemas como este que se está tocando esta tarde. Entonces, para mí el debate es fundamental. Ya sabemos que en ningún partido hay debate. Actualmente en ningún partido prácticamente hay debate. Pero también en ciertas organizaciones o en la iglesia no lo hay. Y eso justamente da lugar a que no se aireen los problemas, a que no nos escuchemos unos a otros, a que justamente el ocultamiento dé lugar a todas estas distorsiones que hemos escuchado esta tarde en boca de los presentadores del libro. No se habla tampoco ni siquiera en familia. Las sobremesas de familia no se ocupan de los problemas. Y entonces esto justamente hace que los mismos se ahonden y no se les vea la solución posible. Porque como dijo allá una señora atrás, si no se denuncian los problemas, es para defender a los niños, a los que han sido víctimas de la agresión sexual. Entonces, yo digo, lo que nos falta es debatir los problemas públicamente como esta tarde. Son pocas las ocasiones en que yo he asistido a una reunión de esta naturaleza donde se debata un problema sumamente delicado como es la pederastia clerical, que no solamente, como ya bien se dijo, es un problema de la Iglesia Católica, no, es un problema que sucede justamente entre las familias. Una de las dimensiones de la violencia familiar es esa, y más durante la pandemia se ha acentuado. Entonces, si estas cuestiones no se debaten públicamente, se ahondan, se complican y no se resuelven. Porque aquí hay una persona que me precio de que ella es parte de mi equipo de trabajo. Bueno, ¿se oye? Esta persona, José Leonardo Araujo, se los presento. Él fue víctima de abuso sexual, porque lo ha hecho el público, por eso me atrevo a decirlo, en Venezuela. Su abusador es un sacerdote mexicano paulino, y lo invité a venir a México precisamente porque me enteré de su caso a través de Maru Jiménez, una periodista bastante dedicada a todos estos temas de religión y de religiones, y nos informó de eso. La considero una aliada y es una extraordinaria persona. Él es abogado con maestría y quiere venirse a vivir a México. Yo digo que le digamos que sí, que se venga pronto, y por lo pronto sigue Mónica. Claro que sí, Moni, pero luego le voy a querer dar, si tú, a Leonardo, quieres hablar. Es una persona sobreviviente de un abuso cometido hace 20 años, y cuyo proceso, como siempre, hay total torturismo de parte de las autoridades, tanto eclesiales como jurídicas de Venezuela, y se comienza a mover un poco, pero sí tuvimos más de 50 y tantos medios de comunicación cuando lo presenté ante los medios en la Ciudad de México, y entonces sí hubo respuesta, y él ya les dirá que les dijo un monseñor cuando lo mandó llamar, qué información le dio. Ahora sí, Moni, sigues. Bueno, buenas tardes. Hablando acerca de lo que es el de la denuncia, el denunciar y todo, aquí en San Pedro, en Nuevo León, ya que hay tanto el problema, hay una campaña
que se llama Puerta Violeta. No sé si algunos han escuchado acerca de ella. Es muy interesante, bueno, desafortunadamente interesante porque no deberíamos de tenerla, pero afortunadamente las mujeres cuentan con la protección ahora de hacer sus denuncias de una manera con mucho sigilo, con mucha delicadeza, porque era un susto querer ir a las autoridades, se les cuestionaba, se les decía. Entonces yo diría que así como hay Puerta Violeta, ver si hay alguna organización que haga para los niños. También que existiera, o que si ahí mismo se abriera una sección, si alguien conoce, ¿verdad? Yo he estado escuchando acerca, porque mi hija está ayudando acerca de la mercadotecnia para poderlo dar a conocer, porque todavía no se conoce. Ella es diseñadora gráfica y está ayudando para esta noble causa. Y pues realmente es porque la denuncia es muy desagradable, como dicen todos, ¿no? O sea, eso es una parte importante que pudiera ser agregando para los niños, porque es tanto problema como el joven pudiera expresarlo. Muchas gracias. Un evento como este, y me siento muy contento acá de ver a estos distinguidos personajes quienes están marcando un hito en la historia, tanto para las víctimas, fundamentalmente para las víctimas, como para la propia Iglesia. Voy a decir algunas cosas que son duras, pero que tengo que decirlas y de las cuales no me voy a arrepentir tampoco de decirlas. El próximo 22 de octubre se celebra el Día de San Juan Pablo II. Yo he dicho públicamente que haber llevado a Juan Pablo II a los altares como un santo ha sido una bofetada para nosotros las víctimas. Juan Pablo II, acá en México, encubrió abiertamente a Marcel Maciel. Bajo el pontificado de Juan Pablo II se registraron los desastres más perversos en Irlanda, en México, en Australia, en Estados Unidos. Ya fue allá con The Boston Globe y su serie Spotlight, que sale a la luz pública todos estos abusos sexuales bajo el gobierno del cardenal Lowe. Juan Pablo II hizo todo lo necesario, porque no me puede nadie a mí venir a decir que él no tuvo un ínfimo conocimiento de esto, y no obstante, estas personas no fueron castigadas. Por lo tanto, yo como víctima de abuso sexual lo digo y no me arrepiento de decirlo, que ha sido una bofetada para nosotros los que somos víctimas, y en definitiva también para todos, porque vamos a conmemorar, creo que así se le dice, a celebrar el Día de San Juan Pablo II, una persona que bajo su pontificado hizo tanto daño, y que los tímidos esfuerzos que ya se mostraban en la Iglesia post-conciliar, Juan Pablo II se encargó de socavarlos, de minarlos en aras de intereses económicos e intereses políticos. Yo fui víctima de abuso sexual, punto y aparte. Yo fui víctima de un abuso sexual por un sacerdote mexicano. Él está muy tranquilo en Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México. Este sacerdote se llama Juan Arcadio Huerta Ibarra, y pues desde mi propia experiencia he podido yo leer con todo detenimiento, he tenido el gusto de leer con todo detenimiento lo que han escrito los diversos coautores de esta obra, coordinada por el señor Bernardo Barranco, y es así, o sea, es el calco del calvario que vivimos los abusados sexuales. Yo fui abusado cuando tenía 13 años de edad. Yo vengo de una familia de Mérida, Venezuela, y mis padres eran personas de una posición económica muy frágil, y pues para una persona como estas,
ver a un sacerdote era una cosa absolutamente divina, la sacralización del sacerdote, ¿no? Del sacerdocio. Y este sacerdote llegó a mi casa y saludó a mi papá, bendijo unas habitaciones que papá había hecho para nosotros, para mis hermanos y para mí, y logró taladrar la confianza de mi familia, de mi papá y mi mamá. Mi mamá cocinaba para él, y hasta el punto de que me llevaba los fines de semana a su casa, a la comunidad. Me hizo entender que yo era un aspirante a ingresar a la vida religiosa, y pues semanalmente, los fines de semana, me llevaba a su habitación y allí dormía con él y abusaba de mí. Y al otro día él se levantaba a las 4 de la mañana a rezar los 15 misterios del Santo Rosario, santo creo que es, y luego pues con su poder divino precedía la Eucaristía sin vergüenza, sin temblor y sin ningún tipo de miedo, ni de culpa. No, tranquilamente. Y no solo abusaba de mí, abusaba de otros jóvenes, y no solo había abusado de jóvenes en Venezuela, sino que ya en el año 1997 se había registrado un abuso acá en Ciudad de México, en la Casa Provincial de los Padres Paulinos, y oh sorpresa, que fue trasladado a Venezuela. Y en Venezuela, en el año 2012, ya los comentarios y todo eran tan problemáticos que, oh sorpresa, fue trasladado para Estados Unidos. De Estados Unidos iba y venía a Cuba y luego a Ciudad de México. Fue un depredador, es poca la calificación, es exigua la calificación. La vida de uno se ve destruida. Yo desde entonces pues nunca tuve oportunidad de vivir, me hice abogado y luego estudié mi especialidad, pero nunca tuve la oportunidad que otros jóvenes tienen, gracias a Dios, y tuvieron, de disfrutar de su universidad. La verdad es que para mí yo era muy avergonzado, tímido, problemas a nivel sexual muy graves, y bueno, hasta que a los 28 años detonó en mí un estado depresivo, dos intentos de suicidio, felizmente frustrados, y bueno, ahí voy a decir la tercera cosa, que es el calvario que vivimos las víctimas cuando vamos a la iglesia. Allí nosotros somos vistos como aquellos. Yo escuché expresiones como, esto sucede más entre las familias. Lo que pasa es que ustedes denuncian, se referían a mí, porque la iglesia tiene dinero. Así, de un sacerdote a rajatabla, me dijo eso un sacerdote. Otro me decía que bueno, que eso sucedía con mucha frecuencia, que había que pedirle a Dios para que eso se saneara, ¿no? Otros me decían que había que caminar con mucho cuidado este camino porque habían denuncias infundadas. Y así, una N cantidad de objeciones frente al dolor, no solo mío, frente al dolor de mi madre. Mi padre se fue hasta al cielo, adolorido conmigo porque yo no fui sacerdote. Yo cargando la culpa de que no podía ser sacerdote porque había sido abusado sexualmente, y mi madre pues ahora está sumamente adolorida de ver cómo fue burlada su confianza. Entonces es increíble el camino tan doloroso que uno vive. Pero voy a decir dos cosas, no pretendo prolongarme porque sé que ya ustedes deben estar un poco agotados y tenemos mucho que escuchar acá, muy importante. Gracias a los medios de comunicación se empezaron a dar movimientos dentro de la iglesia, muy de filigrana,
con mucho tino, tenemos que actuar con mucho cuidado, pero fue gracias a los medios de comunicación. Y en eso yo les reconozco la valentía a ustedes, quienes aquí están en el podio, quienes hoy nos comparten esta extraordinaria obra que no tiene toda línea que tiene esta obra es definitivamente imperdible, para decirlo de alguna forma. Así que los medios de comunicación han hecho un gran trabajo, y yo creo que los medios de comunicación, yo no soy católico, pero al menos recuerdo lo que leí en la Biblia por allá cuando estuve en el seminario. Ustedes son los cireneos de esta época. Ustedes están ayudando a Cristo a cargar con la cruz. Cristo que se refleja en cada una de las personas que hemos vivido esta situación tan triste y tan dolorosa. Y segundo, el clericalismo. Y el clericalismo lo tenemos que combatir todos. Basta de palabras edulcoradas, de suaves ademanes, de reverencia, acá le dicen levantacuellos, de reverencia. Yo tengo respeto por el sacerdote, el mismo respeto que tengo por cualquier otro ciudadano común y corriente. De cualquier forma de privilegio que se le otorga a otro ciudadano por tener un clergyman, la cosa blanca acá, nosotros hemos sido partícipes de eso, y como sociedad tenemos que reconocerlo. Y como sociedad nosotros tenemos que participar ahora en revertir eso, y que verdaderamente se elimine este flagelo, este parásito ponzoñoso que se engendró dentro de la iglesia, perdónenme lo fuerte de mis palabras, que es el clericalismo. Aquella creencia superior del sacerdote, y bueno, no debe ser. Y tercero, ya perdónenme, pero esta idea sí no la voy a dejar pasar, es el poder que tiene la iglesia. Y nosotros debemos de alguna manera, no es atacar a la iglesia, es poner a cada cosa en su sitio. El Vaticano es la única institución que recoge los tres poderes en una sola persona: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Papa gobierna, legisla y sanciona, despacha la ley. Esa es la única institución en este mundo. Y nosotros tenemos que tener sindéresis con respecto a eso. La iglesia tiene una posición en la sociedad, como lo tienen los demás factores importantes, pero nosotros tenemos que fungir como muro de contención para evitar que eso se siga, que esa sacralización de la figura masculina y ese desdoble de la iglesia en ser algo tan excelso, en ser algo tan... Tenemos que nosotros mismos contribuir, no a desacreditarla, pero sí a ponerla en su lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias, y agradecido a ustedes que son los cireneos de quienes somos hoy sobrevivientes y quienes levantamos nuestra voz y estamos fortalecidos gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos han apoyado. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, voy a tratar de ser muy breve. No voy a decir cosas, sino a preguntar cosas. Si queremos arreglar este problema, si la máxima autoridad de la iglesia o las autoridades de la iglesia quieren arreglarlo, porque lo conocen, lo han vivido, necesitamos entender por qué razón no lo han hecho, conociendo. ¿Qué consecuencia negativa puede tener para ellos, para la institución, el arreglar el problema? Porque no puedo pensar en una institución perversa que no quiere seguir las enseñanzas de Cristo, sino en hombres que
se ven lastimados, dañados por arreglar este problema. Y en mi mente solo me quedan 3 posibilidades, que me pregunto si es alguna de esas 3 o 2 o 3. Número 1, porque la iglesia se quedaría sin muchos obreros, sin muchos sacerdotes que pudieran trabajar las diócesis. Número 2, porque reconociéndolo y atacándolo pudieran levantarse más demandas económicas en contra de la fortuna de la iglesia. Número 3, porque ese vicio haya llegado hasta los niveles más altos y en una gran proporción. Y si denunciamos a los de abajo, o los de abajo van a denunciar a los de arriba y se nos destruye la organización. No se me ocurre ninguna otra posibilidad y se los dejo a los expertos para que nos contesten algún día. Muchas gracias. Bueno, de lo que decía este chavo en torno a la figura de Juan Pablo II, que sigue siendo muy venerado. En un libro que yo escribí puse una pequeña hojita donde recordaba yo algunos encuentros que tuve con Juan Pablo II, y al final ponía que Juan Pablo II, fui fan de Juan Pablo II, pero que un día dejé de serlo cuando me di cuenta que Juan Pablo II pudo haber hecho más para detener al criminal Marcial Maciel y no lo hizo. Y me parece a mí que una deuda que tenemos con las víctimas es empezar a poner a Juan Pablo II en su justo lugar. O sea, Juan Pablo II ya no debiéramos venerarlo tanto, aunque la iglesia lo nombró santo. Yo al menos lo dejé de hacer ya, porque siento que es como una forma con la que yo me solidarizo con las víctimas. Juan Pablo II pudo haber hecho más y no lo hizo. Y en ese sentido Juan Pablo II perdió para mí personalmente toda credibilidad, ¿verdad? Era así un breve comentario. El segundo breve comentario es en torno a lo que decía usted, señor Jaime. Recordar hoy en día que aún a pesar de todo esto seguimos teniendo esperanzas. En este momento la iglesia está inmersa en un sínodo, en un camino que le llaman sinodalidad. La palabra sínodo significa caminar juntos. Me parece a mí que este ejercicio que hemos tenido hoy de esta presentación del libro es un caminar juntos, y es caminar juntos tomando conciencia, reflexionando en esos graves problemas que tenemos, pero que como iglesia tenemos que asumir. Y claro, tenemos que denunciar, tenemos que señalar, tenemos que poner en su justo lugar, tenemos que rechazar, tenemos que exigirle a la iglesia jerárquica que tenga mayor disponibilidad, que haga más para detener toda esta realidad dolorosa que no se ha detenido. El mismo episcopado mexicano ha hecho muy poco en torno a este tema. Esperemos ahora que hubo una marcha reciente en torno a temas morales como el aborto, y que mucha gente va y participa con su pañuelito azul. Pues esperemos, y a la que convocó precisamente los obispos mexicanos, que esperamos que pronto también el episcopado mexicano convoque a toda la feligresía católica a una marcha nacional para señalar, para denunciar, para mostrar el flagelo, el grave daño de la pederastia clerical. Esperemos que a eso se atrevan los obispos, aunque lo dudo. Yo también tengo esperanzas. Yo también fui educada por la Iglesia Católica y mis recuerdos son normales, agradables. Y sin embargo sí ha sido
pues un profundizar en mí y un atreverme a usar mi raciocinio para tratar de comprender en qué sí aporta y en qué no. Todas las iglesias y todas las religiones, creo que ya estamos en el siglo XXI, y el siglo XXI debería de, pues es el siglo de la era de Acuario, cuando la verdad se conoce. Los siglos anteriores, en la época de Jesucristo hasta el siglo XX, era la época de Piscis, la época de la fe. Creo que ya estamos en la época del raciocinio. Las nuevas generaciones ya no están yendo, en su gran mayoría, entre gente más o menos educada, ya no están yendo a misa. En general ya no están siguiendo lineamientos de templos o iglesias, y los comprendo, y hasta que los aplaudo, porque creo que quedarnos nomás con el ritual, con los rezos, y no darte cuenta que la religión en realidad es la vida desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Ahí es el templo es nuestro propio cuerpo, y las palabras que pronunciamos, cómo tratamos al prójimo, cómo nos interesamos por los problemas no nomás de nuestra familia, sino un poquito más allá. Eso también es practicar la religión. Y yo creo que todos estamos llamados no nomás a contribuir a una obra de caridad, si es que nos sobra un poco de dinero para mantenernos, no, yo creo que estamos llamados todos y todas a comprometernos fuertemente con las injusticias sociales. Y sí, desgraciadamente, esto de la pederastia en general y de la pederastia clerical en particular no es más que una más de las muchas injusticias sociales que viven y padecen millones y millones de personas. Y por último, mi cálculo casualmente coincide con los números de la investigación extensiva y profunda que se hizo en Francia. Por cada pederasta, al menos hay 100 víctimas. ¿Vamos a seguir encubriéndolos? ¿Y qué responsabilidad tienen aquellos que los encubren? ¿Qué responsabilidad? Yo digo que la pena jurídica y eclesial para cada encubridor debería ser al menos 100 veces peor que la del pederasta. ¿Por qué? Porque el encubridor permitió que otros 99 niños, o 50 si lo pescó a la mitad, sufrieran estragos como los que nos acaba de compartir José Leonardo Arango. Son estragos muy profundos y muy difíciles de superar, pero no hay nada de nuestro pasado que no pueda ser superado, y todos debemos de ver al otro con compasión, aún al peor de los criminales. Pero eso no quiere decir que no deba de tener una consecuencia. Y desgraciadamente, y con todo respeto, Padre Chema, Roma, el Vaticano, con sus dos juegos de soy Estado, pero soy Santa Sede, y ahora me toca ser religión, pero ahora me toca ser un Estado, se ha lavado las manos, y ha sido muy poquito. Piensa Bernardo, que me acompañó a Roma a reportar desde Roma cuando la cumbre sobre los derechos de los niños y las niñas, que en realidad se trataba de la cumbre sobre pederastia, y usaron la mitad de su tiempo, yo digo desperdiciado, sobre pederastia en general, en vez de usar todo su tiempo sobre pederastia clerical. ¿Y saben a cuántas víctimas dejaron hablar? A 3. En una cumbre que duró ¿cuántos días, Bernardo? 4 días. 4 días. O sea, ahí estaban los obispos y arzobispos de todo el mundo, representantes de todo el planeta, de la religión católica extendidísima. Es la más fuerte,
la que más miembros tiene, y 3 víctimas en 7 días fueron escuchadas. Yo digo que el cambio debe ser profundo, que jamás Francisco, el Papa Francisco, debió de haber impulsado a los altares a Juan Pablo II. Es una bofetada, y te felicito, José Leonardo, por haberlo dicho. Es una bofetada para todas las víctimas. Un santo quien permitió no nomás los abusos de Marcial Maciel, los abusos que se daban en todos los países mientras él fue pontífice. ¿Por qué? Porque es muy buen negocio. ¿Y por qué? Porque hay que salvar la imagen de la Iglesia. Entonces, ¿qué ejemplo, qué forma de seguir a Cristo es esa? Muchísimas gracias por haber venido.